Un saludo a todos ustedes, amigos amantes del conocimiento. Acá les tengo el LM317T, que es un regulador de voltaje transistor, pues como tal, pero es un regulador de voltaje. El 317T tiene las siguientes cualidades. Lo produce primero que todo la Texas Instruments Power. El LM317, sin ninguna letra, tiene la capacidad de soportar desde 0 a 125 grados centígrados. Las diferentes letras que tiene, los sufijos que tiene como letra, tiene la K, que es un encapsulado 3, TO3, soporta hasta 20 watts de disipación, o sea, disipa 20 watts, y la cantidad de corriente que puede soportar es de 1.5 amperios. H tiene un encapsulado de TO3 34, perdón, soporta hasta 2 watts de potencia y hasta 0.5 amperios le pueden pasar de corriente. El 317T, del que estamos hablando en este momento, tiene un encapsulado TO220, tiene una capacidad de disipación de 20 watts y puede soportar una intensidad de corriente o una cantidad de corriente de 1,5 amperios. El E tiene un encapsulado LLC, disipa hasta 2 watts de potencia y con una capacidad de soportar la intensidad de 0,5 amperios. El S tiene un encapsulado TO 263 y una capacidad de 4 watts de disipación y 1.5 amperios de intensidad de corriente que puede soportar. Retomando entonces el LM317T, este que tenemos acá pequeñito, podemos ver el tamaño por los cuadros de la cuadrícula, del cuaderno cuadriculado. Él es pequeño, pero es poderoso y tienen los siguientes nombres: un regulador de voltaje ajustable de 1.5 amperios o un regulador lineal de salida ajustable con un encapsulado TO220. El circuito que les voy a mostrar tiene un condensador de entrada IN que es requerido cuando el regulador está localizado a una distancia considerable del filtro que surte el poder o la corriente, y un condensador de salida out que no es tan necesario y que sirve para estabilizar los rizos y mejorar la respuesta y suavizar los ruidos también. Como vemos acá, el patillaje de el pinaje, los pines o el patillaje, colocado de esta siguiente manera, son ajuste, voltaje de salida o output y voltaje de entrada. O sea, ajuste, voltaje de salida o output y voltaje de entrada o input. Y entre el ajuste, entre los pines o la patilla, ajuste y voltaje de salida, siempre van a pasar 1,25 voltios. Esta cifra es muy importante porque luego la vamos a utilizar en lo cuanto se refiere al cálculo del voltaje de salida. Pero primero, antes de ese cálculo de voltaje de salida, recordemos la ley de Ohm, que no se nos va a olvidar si recordamos esta frase que dice: viva la reina Isabel. Viva la reina Isabel, viva la reina Isabel, ¿sí? Si recordamos viva la reina Isabel, entonces viva es voltaje, reina es resistencia y Isabel se refiere a la intensidad de corriente o el flujo de electrones
que van a pasar por esa resistencia. Esto es conocido con la letra omega o la ley de Ohm, que es para la ley para resistencias. Si vemos acá el voltaje de salida es 1.25, pues como lo dijimos, entre la pata del ajuste y la pata del voltaje de salida, el pin ajuste y la patilla de voltaje de salida siempre van a pasar 1.25 voltios. Multiplicado por 1 más la división entre la resistencia 2 y la resistencia 1 por el voltaje. Y vamos a despreciar la intensidad del ajuste o la resistencia 2. Entonces este viva la reina del saber es voltaje es igual a la resistencia por la corriente o por el amperaje, pero en realidad esto es flujo de corriente en la ley de Ohm. Entonces tenemos una, en el circuito que les voy a mostrar tengo una resistencia variable y una resistencia fija. Entonces la resistencia fija es lo que nos jugamos el coco para que nos dé lo que necesitamos. Con respecto del tip 36C, les cuento que tiene un encapsulado TO247. Es un 36C y es un PNP, transistor PNP. Su patillaje es de base, colector, emisor. Este es el símbolo de un NPN. Esto es al contrario, NPN. NPN. Cuando lleva la flecha hacia adentro es un PNP, como en el caso de este tip 36C, que es el transistor de pasos, que es el transistor que va a permitir que yo pueda incrementar la intensidad de corriente o el amperaje hasta más o menos 4 amperios. En el caso del transistor negativo, NPN, N de negativo y P de positivo, el 36C, el tip 36C es PNP y va emparejado con el tip 35C. 35 solo tiene la capacidad de soportar hasta 40 voltios, 35A 60 voltios, 35B 80 voltios y 35C 100 voltios. O sea que el tip 36C, que es positivo, también me soporta por la C 100 voltios. Recordemos que en la simbología, la religión simboliza el fanatismo y la ciencia fanatiza los símbolos, y de todas maneras la fanatizada de los símbolos es otro cuento. Pero saliéndonos del contexto, pues ahora cuando la flecha va hacia adentro es un PNP. Cuando la flecha va hacia afuera es un NPN. Cuando la flecha va hacia adentro es un PNP. Además en el circuito, el tip 36C va acompañado de una resistencia de 1 ohmio a 1 vatio de potencia. Entonces recordemos el pinaje o el patillaje: base, colector, emisor, y el significado del símbolo base, colector y emisor. Si la flecha va hacia adentro es PNP, si la flecha va hacia afuera es NPN. El circuito básico de el transistor LM317T, que es un regulador monolítico. El voltaje integrado, el de salida y el ajuste. Lleva dos resistencias, una fija y una variable. Entonces esta resistencia fija R1 está puede colocar lo más cercano al regulador, y la resistencia 2, que es una resistencia variable, una fija y una variable, como un potenciómetro. En este caso esta es la variable, un potenciómetro, en donde regulamos. Aquí en esta resistencia variable
el terminal a tierra conectado al resistor R2, o sea, esta resistencia 2. Eso es lo más cercano a la conexión tierra de la carga. Este es el circuito como tal. El circuito como tal viene desde una alimentación N, positivo y negativo. De esa alimentación N me sale que va al voltaje de entrada del regulador LM317T. Está la patillaje del ajuste y está el voltaje de salida. Sí, aquí está el patillaje. Del voltaje de salida me sale una resistencia que va a la pata del ajuste y de la misma ajuste va a la resistencia variable. Ella tiene dos condensadores, el condensador de entrada y el condensador de salida. El condensador de entrada me sirve y es necesario cuando hay una distancia considerable del regulador. Y el condensador de salida es necesario para que tenga un buen filtrado de los rizos, el ruido y tenga más estabilidad. Pero no es tan necesario, pero se recomienda disponer de él. Entonces, los valores que van en este circuito que les voy a mostrar, que es el que vamos a hacer, es el regulador LM317T, voltaje de entrada o input, voltaje de salida o output y el ajuste. Ya dos resistencias. Con el cálculo hemos concluido que más o menos de 650 a 660 ohmios, la resistencia 1, y la resistencia 2, que es una variable de 10 kiloohmios, 10K, 10 kiloohmios, o sea 10.000 ohmios. El condensador de entrada va a ser un condensador de .33 microfaradios, es un cerámico de poliéster, y el recorrido requerido si el regulador a distancia tiene una distancia apreciable desde el filtro que surte el poder o la corriente. Este es el regulador, entonces si hay mucha distancia de acá al regulador se conecta este condensador. Y el condensador 2 de 1 microfaradio a 100 voltios, que este sí es electrolítico, no es tan necesario, pero sirve para dar estabilidad, mejorar los ruidos y suavizado de rizos. Entonces tenemos lo siguiente. El regulador LM317T. Tenemos un potenciómetro de 10K. Tenemos una resistencia de 660 ohmios. Pero entonces, como no lo tengo en sí como tal, porque no está dentro de la escala, vamos a sumar una de 560 ohmios y una como de 100 ohmios. Tenemos un condensador electrolítico de 1 microfaradio a 100 voltios, y que aquí sí hay los condensadores electrolíticos sí tienen polaridad, entonces acá está el más. Listo, de acá al menos, lógicamente. Condensador electrolítico, tenemos un condensador cerámico de poliéster, porque no lo encontré cerámico, de .33 microfaradios. Y acá tenemos el circuito completo. Entonces vamos a hacerle la sumatoria a estas dos resistencias. Entonces el circuito como tal requiere los dos disipadores de calor, uno para el LM317T y otro para el TIP36C. Requiere las resistencias y me falta acá que con el TIP36C va una resistencia de 1 ohmio a 1 vatio. Listo, entonces vamos a presentar el circuito básico del LM317T.
antes de porque el LM317T trabaja hasta con 1.5 amperios. Pero entonces lo vamos a desarrollar, vamos a medir las resistencias, esas dos resistencias fijas, para ver qué proximidad tenemos a 660 ohmios. Bueno, con el multímetro en 200 ohmios, en 2K, o sea 2 kilo hasta 2 kilo ohmios, vemos que midiendo la primera resistencia me da un valor de 567 ohmios. Vamos a conectar esta blanquita que hay acá, que es lo que vamos a conectar en serie con esta, para ver si nos aproximamos a los 660 ohmios que necesitamos. Entonces tenemos ya la primera, que es de 567 ohmios, nos da una resistencia de 560 ohmios. Bueno, continuando con la resistencia fija, entonces vamos a medir esta, que lo tengo acá en estas pinzas cocodrilo, y me dice que tiene 71. Vamos a aproximarlo acá a 200, a estos 200 ohmios, para que me dé una medida más exacta. Me da 70.9. entonces tenemos 70.9 y 563. Hagamos la suma. Bueno, entonces rectificando medidas tenemos 567 ohmios y 70,9 ohmios, lo que nos da un valor aproximado de 9, 7, 7 y 6, 13 va 1, y 5 y 1, 6, 637,9, aproximándolo a 638 ohmios. Entonces, retomando la fórmula, tenemos que voltaje de salida es igual a 1.25 voltios, que dijimos que es de la patilla de ajuste a la de salida, que se multiplica por 1 más la resistencia 2, que son, la resistencia 2 es 10K, que es una resistencia variable. Esta es fija y esta es variable. Estas son las fijas, aquí hay una fija y esta es variable. Aquí tenemos un condensador de poliéster porque no lo encontré cerámico, y aquí un condensador electrolítico. Los condensadores cerámicos o de poliéster no tienen polaridad, son indiferentes a la polaridad, pero el condensador electrolítico de 1 microfaradio a 100 voltios sí posee esta polaridad. Entonces, en la suma de las resistencias fijas que vamos acá, tenemos que entre esas dos resistencias hay un valor de, entre estas dos resistencias hay un valor de 637.9, que aproximadamente sería 638. Entonces tenemos que el voltaje de salida es igual a 1.25 voltios, que dijimos que era el que es el voltaje que siempre se sostiene entre la patilla de ajuste y la patilla de voltaje salida, que se multiplica por 1 más la resistencia 2, que son 10K, que es el potenciómetro, que es una resistencia variable, que es la resistencia 2, dividido 637,9, aproximémoslo a 638. 638. Entonces vamos a ver cuánto nos va a dar acá. Un aproximado de que el voltaje de salida es igual a 1.25 voltios, que es la patilla de ajuste con el voltaje de salida, más, multiplicado por, 1 más la resistencia 2 sobre la resistencia 1. La resistencia 2, que es esta, que es el potenciómetro, que es una resistencia variable, que es el potenciómetro, me mide 10K. 10K significa 10.000. Y la resistencia fija R1, la R1 es de 638, un aproximado acá, me da 15,67 más 1 da 16,67,
por 1.25 me da 20.84 voltios. Entonces vamos a tener la posibilidad de regular desde 20,84 hasta 1.25. Los siguientes componentes electrónicos: la resistencia variable 10 kiloohmios, o sea 10.000 ohmios. Entre estas dos resistencias fijas vamos a sumar 637.9, 638 ohmios. Un condensador que sí requiere polaridad de 1 microfaradio a 100 voltios. 1 microfaradio a 100 voltios. No se ve muy bien, no se ve. Un condensador cerámico de poliéster de 0.33 microfaradios. Y el regulador LM317T. Hasta este momento tenemos un circuito, el circuito regulable del LM317T. Luego le vamos a anexar a este circuito un TIP 36C y una resistencia de 1 ohmio a 1 vatio. Ya vamos a mostrar el circuito como tal, cómo quedaría. Otro de los usos del regulador LM317T es un regulador de salida variable. En este caso tenemos el regulador, tenemos un diodo 1, una resistencia 1, un diodo 2, un condensador 1, 2 y 3 y una resistencia 2. El diodo 1 es necesario para proteger de cortocircuito en la entrada del regulador del LM317T. El diodo, este es el diodo 1. El diodo 2 también es necesario porque protege de cortocircuito a la salida de descarga de los condensadores. El condensador 3 mejora la respuesta a los rizos y es de 1 microfaradio si es de tantalio o 25 microfaradios si es de un condensador electrolítico. El condensador 2 se instala en paralelo con la resistencia 2 de manera que mejore el rechazo del rizado. La resistencia 2 es de 5 kiloohmios, la resistencia 1 es de 240 ohmios y el condensador 1 es de 0.1 microfaradios si es muy alejado de la fuente del puente rectificador, o sea la fuente que rectifica. Pero entonces el circuito que nosotros estamos haciendo es una fuente regulable variada. Vamos a mostrar cómo queda con el TIP 36C. Bueno, entonces así nos queda el circuito como tal. Tenemos la resistencia variable de 10 kiloohmios, 2, una resistencia variable, la resistencia fija de 638 ohmios que vamos a soldar para que no hayan pérdidas y nos quede en serie, la soldamos en serie para que nos dé 538 ohmios. Un condensador 1 de 0.33 microfaradios, ya sea cerámico de poliéster. El regulador LM317T. Un condensador electrolítico que sí maneja polaridad de 1 microfaradio a 100 voltios. De 1 microfaradio a 100 voltios electrolítico. Y cuando ya anexemos aquí tenemos el TIP 36C. El TIP 36C. Y una resistencia de 1 ohmio a 1 vatio de potencia. Entonces ahí completaremos todo el circuito. Desde luego que ellos van con sus disipadores de calor. Pues yo reciclo de placas de disipadores de calor y entonces aquí tenemos estos dos disipadores de calor. Uno para el LM317T, el pequeño, y el más grande para el TIP 36C. Entonces prácticamente acá tenemos todo el circuito completo. ¿Qué resta decir acá? Acá queda lo siguiente. Recordemos a viva la reina Isabel. Voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente.
Entonces el voltaje entre el emisor y la base en el PNP, el voltaje entre el emisor y la base que va conectado al condensador 2, 1, perdón, el voltaje entre el emisor y la base es igual a, oscila entre 0.6 y 0.7 voltios. Entonces, intensidad de corriente, o sea, la corriente como tal, es igual al voltaje dividido la resistencia. Como es igual al voltaje dividido la resistencia, es igual a 0.7 voltios dividido 1 igual a 0.7 amperios. Entonces, 0.7 amperios me van a pasar por todo el circuito, por el LM317T, y los demás los demás amperios lo va a soportar el TRIP 36C como un transistor de paso para que me dé más potencia de 1.5 voltios, y el cual me puede incrementar hasta 4 amperios, como se dice. Entonces, hasta el momento va lo teórico. Vamos a pasar a la parte práctica. Si observamos bien este puente rectificador de onda completa, yo lo balanceo acá y en el medio me salen como dos onditas. Y en los extremos más, aquí en la izquierda y menos en la derecha. Miremos el otro. Lo mismo. ¿Sí? Más acá a la izquierda. En los dos del medio una ondita. Y menos aquí en el de la derecha. Estos los he extraído de tarjetas de televisor. Están estos que son de compañía. Este tiene la capacidad hasta de 50 amperios. Y este de 15 amperios. Este de 60. El encapsulado es un D5SB60. D5SB60. Y este es D2SBA. D2SBA. Listo. SBA. Y aquí me dice abajo el número. Cuarenta y cinco amperios. Perdón, rectificando, dice D2 SBA 60. Entonces este es de 60 amperios a 600 voltios. Este también de 60 amperios a 600 voltios. Este de 50 amperios hasta 50 amperios me resiste. Y este me resiste hasta 15 amperios. Pero también están estos puentes rectificadores que se encuentran en tarjeticas. Esto es, por ejemplo, una tarjeta de una lámpara. Al lado de estos condensadores grandes hay 4 diodos, dos con las rayas hacia abajo y dos con las rayas hacia arriba. ¿Sí? Entonces ese también es un puente rectificador. Bueno, continuando con el circuito, entonces viene de la tensión normal. Y encontré, haciéndole un balance, esta hojita está haciéndole un cálculo pues al taller de juntamugre. En el taller de juntamugre encontré que el transformador tiene 3 entradas. Tiene el rojo. El transformador tiene estas 3 entradas: rojo, negro y blanco.
¿sí? Haciéndole un balance a todas ellas, encontré que él tiene varias entradas. Entonces tenemos la combinación rojo-negro, la combinación rojo-blanco y la combinación blanco-negro. Dentro de todos los voltajes que me arrojaba transformadorcito del mini componente, encontré que en el punto de la entrada rojo-blanco, en la salida del cable rojo-negro con amarillo-negro me bota 27 voltios. Y en el amarillo-negro con rojo-negro me bota 27.1 voltios. Ya me arrojó 27,1 voltios, el tope más alto. Que es en entrada rojo-blanco, como lo tengo acá, rojo y blanco. Este pequeño transformadorcito lo tengo ya conectado a la red. Entonces lo tengo rojo y blanco. Sí, hay que tener cuidado porque aquí ya hay una tensión en este país de más de 110 voltios. Bueno, y encontré que en el cable amarillo negro con rojo negro es que arroja este potencial de 27 voltios reales. Entonces vamos a ver si esto es real o no. Vamos a prender acá el multímetro y vamos a ponerlo en la escala de corriente alterna 200 voltios. ¿Sí? Vamos a analizar las puntas y vamos a analizar la tensión. Bueno, la corriente alterna me está ingresando hoy, la tensión está más bien bajita. Hay 115. Oscila de 115.5 hacia arriba. Llega un tope, vuelve y baja. Esto es corriente alterna. Y vamos a verle con qué frecuencia me lo está arrojando. Recapitulando, entonces aquí en hercios nos está la compañía, en este país está mandándolo a 59 hercios, o sea, 59 oscilaciones en una onda sinusoidal por segundo, 59 por segundo. Eso sucede 59 veces, se cambia la polaridad por segundo. Entonces ya analizamos la tensión en la entrada. Un dato curioso acá es que yo en estas he aislado las puntas de los cables, el que es amarillo amarillo, pues también ya lo aislé, y el que es rojo rojo. Se le llama rojo negro, ¿por qué? Porque tiene un pedacito de espagueti termoencogible rojo, y en el rojo y en el amarillo. Entonces es dentro de la tabla de los que arrojan los 27 voltios, es el amarillo negro con rojo negro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá tengo amarillo negro y rojo negro, y me van a ingresar al puente de diodos, y después del puente de diodos me va a arrojar una corriente continua pulsante. Entonces, como he aislado los otros dos cables para que no haya posibilidad de un corto, ¿sí? Y me daña el transformadorcito, el cual está muy interesante, no está para nada caliente, me está reduciendo la tensión. Vamos a analizar cuánto me arroja en estas dos puntas. Entonces, retomando el circuito, vamos a ver cuánto me está pasando. Me está entrando acá 115 voltios, ¿cierto? Pero entonces ya pasa por el transformador y él es un reductor y me disminuye, y me está entrando acá a rojo negro y amarillo negro. ¿Cuánto me está entrando ahí entre esos dos? He puesto estos dos caimanes al multímetro y me está entrando 25.3.4 voltios de corriente alterna. He puesto a 200 voltios de corriente alterna, me está arrojando 25.4 voltios.
Bueno, he puesto dentro del selector 1000 voltios en corriente continua. Si bien la corriente continua es este símbolo de voltaje con una raya y unos punticos, mientras que el símbolo de voltaje corriente alterna es un voltios y una ondita. Y este es voltios, una rayita y tres punticos. Lo he puesto en 1000 voltios porque no puedo poner el selector en 20 voltios ni en 200 milivoltios, ya que sobrepasa el rango. ¿Por qué? Porque ondula entre 21 y 22 voltios de corriente continua. Eso es lo que realmente me está arrojando el transformador. Después de pasar por el puente rectificador, llega a 115 voltios, punto 7. Me entra al transformador, el transformador es reductor, pasa por los devanados. Dijimos que rojo, negro y amarillo, negro. Me arrojaba acá 23 voltios. Y pasando por el puente rectificador de Dios, que es este, queda con un potencial de 22 voltios. Esto habíamos visto en la tabla que el transformador arrojaba 27 voltios por las salidas amarillo negro y rojo negro, pero no era tanto así, sino que ese día había más tensión. El día de hoy hay más poca tensión, ahí me está arrojando 25.4 voltios. ¿Sí? Y después del puente rectificador 22 voltios, con una diferencia potencial de 3,4 voltios. Entonces, haciendo el cálculo de este viva la reina Isabel, que es la ley de ohmio, entonces tenemos que el voltaje de salida es 1,25 voltios que salen de la pata del ajuste con la patilla de voltaje de salida, multiplicado por 1 más la resistencia 2 sobre la resistencia 1. 1.25 voltios más 1 multiplicado por 1 más 10.000 ohmios, o sea 10K, que es este potenciómetro de 10K. Entonces nosotros regulamos ahí, por eso está la flecha, indica que nosotros regulamos 10K por la suma de estas dos de 566 ohmios y 70.4 no sé cuánto. En todo caso da un aproximado de 638 ohmios, que es lo más próximo que nos podemos nosotros acercar acá en este momento para no... Si se encuentra una resistencia de un valor de menos de 638 ohmios, digamos los 620 ohmios, se acerca más al valor de los 22 voltios acá. Si ponemos una resistencia de mayor, acá en la resistencia fija, es mayor, 684, 688, me va a disminuir el voltaje 19, 18, 17. Pero si ponemos una resistencia menor, 630, 620, 615, 10, me va aumentando el voltaje hasta los 22 voltios. En este momento entonces nos da de que 1.25 voltios multiplicado por 1 más la división de 10.000 ohmios y 638 ohmios, que es la sumatoria de estas dos resistencias. Recordemos que tenemos el condensador electrolítico de 1 microfaradio a 100 voltios, que este sí tiene polaridad. Recordemos que tenemos acá la resistencia de 638 ohmios, que es la sumatoria de esta y esta. El LM317T, el TIP 36C, una resistencia de un ohmio a un vatio, un condensador cerámico de poliéster de 0.33 microfaradios y este es el condensador 2, este es el condensador 1, este es el condensador 2, condensador 2. Listo, tenemos resistencia 1 y resistencia 2, que es la resistencia variable. Por supuesto, pues los disipadores de calor, que también tengo por ahí de otras placas recogidos varios, pues voy a reutilizar porque este circuito está muy sencillo y no requiere mayor calor, y entonces
Esta plaquetica me parece que es suficiente. Bien, entonces pasemos a la parte práctica, que es la parte 2. Entonces en la parte 2 vamos a ver ya el ensamblaje como tal. Este 20,84 no es el total de lo que podemos regular, que podemos ver regular hasta 22 voltios, pero no es suficiente para el Pioneer, el cual su potencial de un óptimo trabajo es de 14,4 voltios de corriente continua. Si ponemos una resistencia 1 de mayor número, o sea 688, 690, me disminuirá el potencial de los 22 voltios, inclusive disminuye de 20,84 a 19,18. Si al contrario ponemos en el circuito una resistencia 1 menor de 638 ohmios, 620, 610, pues me va a subir y se va a acercar al potencial real de 22 voltios, que es lo que podemos regular en este momento. En este momento, con la sumatoria de estas dos resistencias que hemos reciclado, estas dos resistencias dan una sumatoria de 638 voltios, lo que nos permite regular un potencial de 20,84 voltios, lo que no es suficiente. Pero recordemos que tenemos 2 voltios más para regular. Entonces en la parte 2 ya veremos el circuito total. Tenemos el TIP 36C, que es un PNP positivo. Tenemos la resistencia de un ohmio vatio, el condensador cerámico de poliéster de 3.33 microfaradios, una resistencia variable como potenciómetro de 10K, o sea 10 kiloohmios, una resistencia que se acerque, pues, que esté entre este valor, que se aproxima, como expliqué, y un condensador electrolítico que sí tiene polaridad de 1 microfaradio a 100 voltios, y el regulador de la corriente, el LM317T, con sus respectivos disipadores de calor. El circuito consta de la entrada de la corriente, de la entrada de la corriente me pasa el transformador tiene un devanado que va a reducir el potencial, que me sale acá este potencial antes del puente rectificador, me sale el potencial de 25,4 voltios antes de este puente rectificador. Después de este puente rectificador, en la corriente continua que me va a salir acá, ya me arroja 22 voltios. Con estos 22 voltios vamos a introducirlos dentro de el positivo, ¿sí?, y el negativo o tierra. Esto es un negativo tierra. Negativo. Y ya la corriente de estos 20 voltios, 20,84 voltios, que es el potencial real con el que vamos a contar, vamos a ingresarlos por acá. 20,84 voltios después de 0,7 amperios, como lo habíamos visto acá. El voltaje entre el emisor y la base va a ser de 0,6 o 0,7 voltios, lo que significa que la intensidad de corriente es igual al voltaje dividido la resistencia, que es 0,7 voltios dividido igual 0,7 amperios. Entonces 0,7 amperios van a pasar por el LM317T y los demás van a pasar por el TIP 36C. De esta manera se completa todo el circuito, desde la entrada de la tensión, el transformador, el puente de diodos rectificador. Entonces tenemos entrada de la tensión, transformador, entrada al puente rectificador y salida del puente rectificador. Y circuito.
Bueno, entonces hasta aquí la explicación más o menos teórica de acuerdo con el datasheet o la ficha técnica del LM317T y el TIP 36C. Entonces, recuerda que soy un alma como tú, soy otro tú. Namaste, mi ser saluda a tu ser. Hasta la próxima.